Titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Según las autoridades del Ministerio de Agricultura, la canícula prolongada que está afectando buena parte del territorio nacional afectará al menos a 63 comunidades del interior de la República. El ministro de Agricultura, Elmer López, se refirió a la canícula prolongada que se vive en el país y que está afectando las cosechas, especialmente de frijol y maíz. López califica de desastre para 63 comunidades la falta de lluvia. INSIBUME pronosticó que la canícula se iba a desarrollar entre el 9 y el 22 de julio. Hoy ya estamos un par de días después de esa fecha y todavía no está lloviendo en el país. Lo que dice el INSIBUME es que las lluvias se van a restablecer hasta finales de la semana entrante. Y además de eso, el fin de semana pasado tuvimos las temperaturas más altas de todo el año. Llegó a 39 grados en la costa. Y eso hace que, para terminar el punto, es el tema del estrés en las plantas, principalmente de todo el corredor seco, que están realmente bien afectadas. En algunos lugares nosotros hemos monitoreado que al día de hoy llevamos 22 días sin agua, sin llover. Y esto definitivamente es lamentable, pues es un desastre para las comunidades que están en este fenómeno. Nosotros estamos identificando al día de hoy 63 comunidades que tienen el problema de falta de agua. Por su parte, la presidenta en funciones, Roxana Valdetia, asegura que el Ejecutivo ya tenía conocimiento de que la canícula sería prolongada y según ella ya están listos para atender cualquier complicación y brindar asistencia, en especial a las familias del corredor seco que año con año son afectadas por la sequía y la hambruna. Además, se contempla enviar un grupo de expertos para que evalúen la situación si esto lo amerita. Estamos preparándonos con BISAN para que en los lugares, especialmente en el corredor seco y en algunos departamentos que ya están habiendo problemas, nosotros podamos llegar con el alimento necesario para que no se nos convierta esto en un grave problema. Tenemos también muchos trabajadores de salud que tienen la intención y las ganas de ser tomados en cuenta. Por lo tanto, los vamos a tomar en cuenta, los vamos a capacitar. Ese será un trabajo que hará CESAN a partir de la próxima semana para que en todos los rincones del país donde hay empleados públicos estén plenamente sabidos cuál es el trabajo que hay que hacer, cuál es la fiscalización que tenemos que hacer y sobre todo cuáles son las alarmas y las alertas que debemos activar cuando encontremos niños con desnutrición crónica y aguda. ¿Sabe usted? El trabajo en la consulta externa del Hospital Roosevelt fue irregular, esto por la falta de insumos. Luego del anuncio que el Hospital Roosevelt suspendiera algunos servicios, como cirugías menores y exámenes de laboratorio de la consulta externa, el centro hospitalario no tenía la afluencia de pacientes normal, ya que el servicio de la consulta externa era irregular. El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, anunció que ya se han trasladado a 135 pacientes a diferentes periféricas que pertenecen al Hospital Roosevelt. Esto debido a la falta de medicamentos, principalmente de material médico quirúrgico. Pusimos en marcha este plan que teníamos, trasladando a los pacientes del Hospital Roosevelt en microbuses del Ministerio de Salud y ambulancias del hospital a los distintos centros de salud para que sean atendidos como ellos se merecen, ¿verdad? Trasladamos aproximadamente 135 pacientes y los trasladamos como se tenía contemplado, o sea, los que viven cerca de la zona 11, se trasladaron al centro de salud de la zona 11, los que viven cerca de la Betania a la Betania, etcétera. O sea, se tamizaron los pacientes para que el regreso les quede cerca de sus hogares, ¿verdad? Según el director del hospital, Carlos Soto, el martes o miércoles de la otra semana se podría restablecer el servicio, pues ya se pagaron 7 millones a los proveedores para que brinden los insumos médicos. Usted, el presidente de la República, dijo desde Washington que los Estados Unidos deberían de pensar en implementar un plan parecido a lo que se hizo en Colombia, con una inversión de unos $2.000 millones en la región centroamericana.
presidente de la República, Otto Pérez Molina, habló desde la capital de Estados Unidos en víspera de su reunión con el mandatario norteamericano Barack Obama para tratar el tema de la migración. Pérez Molina recordó que el problema es regional y no solo de Guatemala, Honduras o El Salvador. Este es un problema que es un problema de la región, es un problema de todos los países, no es un problema solo de Guatemala o solo de Honduras o El Salvador o un problema solo de Estados Unidos. A mí me parece que aquí tiene que prevalecer una visión humanitaria y más que eso, si logramos la paz en la región, vamos a lograr el beneficio para todos. Así que eso de ver solo de mi frontera para acá y no querer ver al lado un poquito más del vecino, creo yo que eso no es una visión que permita solucionar los problemas. El presidente espera que Estados Unidos tenga un plan como el Plan Colombia para Centroamérica de unos $2.000 millones. Para la región, un plan para Centroamérica, al estilo de lo que se hizo en el Plan Colombia, creo que eso vendría a atacar los problemas de raíz y creo que nosotros también no vamos a evadir nuestra responsabilidad que nos corresponde como guatemaltecos. Lo que digo, el 10 por 2.000 millones, yo creo que la base serían $2.000 millones. El plan tiene que tener por lo menos 3 grandes carriles. Un carril que es el tema de la seguridad, que es producto del crimen transnacional organizado, el narcotráfico, ese es un carril. El otro carril debe ser las oportunidades para el desarrollo económico que generen oportunidades de empleo. Y el otro carril es el tema social. ¿Sabe usted? Las fuerzas de seguridad desmantelaron el plan de 4 menores de edad y 2 mujeres que pretendían secuestrar y descuartizar a una persona. Pretendía seducir a su víctima, pero no precisamente por amor, sino presuntamente para desmembrarlo. A primera hora de este jueves fue sitiada la casa de Kathleen Daniel Barrios Osorio, que estaba ubicada en la zona 4 de Misco. La detenida tenía un rostro relajado, de facciones inocentes, pero dicen que las apariencias engañan. Según las autoridades, planificaba junto a otras personas secuestrar y desmembrar a un hombre, como medida de presión por la falta de pago de extorsión de la empresa a la cual trabajaba. Acá en estos lugares se ha logrado la captura de 3 adultos que han sido enviados de inmediato hacia el juzgado de turno de Misco y 3 menores que fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, de los 6 presuntos integrantes de la clica solo para raperos de la Mara 18. Barrios Osorio sería la encargada de seducir al hombre, trabajador de la empresa ubicada en Misco, para ganarse su confianza y facilitar el secuestro. Luego, pretendía descuartizarlo para dejar las partes de su cuerpo camino hacia la empresa a la cual trabajaba y la cabeza en la puerta de la misma. El macabro plan se ejecutaría en las próximas horas. El objetivo, intimidar a empresarios. Que estas personas tenían planificado disparar en contra de una persona, secuestrarla, luego descuartizarla y los miembros de la misma persona ir a dejarlos a un lugar, a la empresa donde éste trabaja. También fueron allanadas las casas de sus cómplices en las zonas 3, 4 y 6 de Misco. Y allí encontraron una muestra de la planificación de la ejecución del hombre de 24 años. 2 machetes, 2 sierras, guantes, pitas, un rollo de cinta adhesiva, bolsas grandes para basura, 5 teléfonos celulares, una pistola, un cargador y cartuchos útiles. El comportamiento de las Maras 18 junto a la Mara Salvatrucha es sanguinaria, con el único objetivo de intimidar. Desde el 2005 los grupos criminales se han dedicado a la extorsión y ante la falta de un trato adecuado se han elevado las estadísticas y hechos criminales relacionados a este tema, según información de autoridades. Momento de la pausa, al regresar, más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Ayer por la noche le presentamos la noticia sobre la quema de las instalaciones locales de la empresa Energuate en Tiquizate, Escuintla. Así quedaron. Así quedaron las oficinas de la distribuidora de energía eléctrica Energuate en Tiquizate, Escuintla. Un grupo de personas enardecidas llegaron la noche del miércoles a las oficinas protestando por los cortes de luz y el cobro excesivo en sus facturas. Los manifestantes se desbordaron y le prendieron fuego a todo lo que encontraron, tanto mobiliario y equipo, y hasta una moto que había en el lugar. Los bomberos no pudieron hacer su trabajo, pues los mismos comunitarios no se los permitieron.
Agentes de las comisarías de Escuintla intervinieron y lograron por la fuerza calmar los ánimos. Las autoridades de la empresa Energuate buscarán deducir las responsabilidades de lo ocurrido ayer en Tiquizate. Luego que la noche del miércoles vecinos de Tiquizate, Escuintla, quemaran las oficinas de la distribuidora de energía eléctrica Energuate, personeros de la empresa anunciaron que habrá denuncias penales contra los presuntos responsables. Básicamente la denuncia, como en base a la información que se cuenta, es de que fue un grupo de individuos desconocidos que obviamente no actuaron de una manera errática, sino que fue planificado, y el Ministerio Público, con base a la documentación que se ha recabado, la estaremos aportando para que pueda deducir las responsabilidades y la identificación de las personas. Energuate reconoce que el servicio es irregular en Tiquizate, pero asegura que este tipo de actos ilegales empeoran más la situación. Nosotros estamos conscientes de que el servicio en Tiquizate es irregular. Por eso destacamos que el servicio es irregular por la misma actuación de estos grupos. Y quizás al principio yo les mencioné, es lamentable que la comunidad, a través de estos actos ilegales, afecte la calidad de servicio que ellos mismos reciben, porque al final eso es lo que están haciendo. Con la manipulación de la red, con la quema de la oficina comercial, ellos están disminuyendo la capacidad de Energuate de proveerles un servicio continuo, de proveerles una atención adecuada, y sin duda lo que nosotros hacemos es un llamado al Estado, al gobierno de Guatemala, para que a través de sus instituciones nos permita establecer mesas de diálogo que finalicen en un diálogo, un verdadero diálogo, y en acuerdos con la comunidad para resolver todos estos temas. La gremial de transportistas extraurbanos de pasajeros pide modificaciones al artículo 4 de la Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito. La marcha, iniciada por miembros de la gremial de transporte extraurbano de pasajeros Gretexpa, que inició desde varios puntos de la ciudad capital, llegó al Congreso de la República, y un grupo de representantes de esa gremial se reunió con los jefes de bloque del Legislativo. Los transportistas solicitaron a los legisladores eliminar el artículo 4 de la Ley de los Hechos Colectivos de Tránsito, donde se detalla que los propietarios de las unidades son los responsables de un accidente registrado por el mal funcionamiento del sistema mecánico de los buses. Señores, un hecho de tránsito no se le puede responsabilizar al propietario, porque quien lleva el autobús es el piloto. Cuando se da la fuga, ustedes tienen que entender cuáles son las razones, y lamentablemente eso es lo que no vemos. ¿Cuáles son las razones por qué un piloto se va a la fuga? Cuando el piloto se da a la fuga, la responsabilidad recae sobre el dueño de la empresa, y eso ya está establecido. Entonces no tiene ningún sentido que lo vuelvan a establecer de esa forma, porque ¿cómo lo van a ir a traer por ejemplo, a ustedes como periodistas? ¿Estarían de acuerdo que que lo vayan a traer sin conocer realmente si ustedes fueron directamente los que cometieron el delito? Primero se tiene que oír a la persona, después citarla, y después investigar dentro del proceso si realmente el empresario es responsable o no. La bancada del Partido Patriota aseguró que no apoyarán las demandas de la gremial de transportistas extraurbanos de pasajeros. El subjefe de la bancada patriota, Luis José Fernández Chanel, en la reunión de jefes de bloque les indicó a los transportistas que en Guatemala mueren más personas a causa de accidentes de tránsito que por arma de fuego, y que es por ello que no se debería de cambiar la ley. Recibir la propuesta, que nos parece que viene de una forma coherente, no es algo del otro mundo, y que creo yo que en función de lo que se fue haciendo se puede arreglar y enmendar, y creo que es el mensaje que nos gustaría que se llevara. Pero tener claro que la ley no se hizo con ninguna otra dedicación más que responder a los intereses de los guatemaltecos. La principal causa de muertos en este país no es a causa de arma de fuego, es a causa de los accidentes de tránsito, que en las carreteras, y muchísimas de las personas que están allá afuera están expuestos del día a día. Momento del clima, es Diana Guerra. Buenas noches, estamos listos a las 8:45. Enrique Godoy, García Granados y Juan Luis Font para arrancar con la primera conversación de esta noche. Y es Quique Godoy quien la plantea. Adelante, Quique. Buenas noches, Juan Luis.
Buenas noches, nos acompaña Mario Guerra Roldán, expresidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y nos acompaña Carmen Ortiz, coordinadora del programa de opinión pública de la URL y vicepresidenta de ASIES. Buenas noches. Buenas noches a ambos, al público televidente, buenas noches. Vamos a conversar un poco acerca de algunas acciones de los últimos días relacionadas con el Tribunal Supremo Electoral y con la renuncia de Manuel Valdizón al partido líder, a la Secretaría General del partido, pero también la publicidad institucional del ministro Alejandro Sinibaldi. Han habido posiciones un poco encontradas o extrañas, digamos, del TSE. Voy a empezar justamente con usted, Mario, para que nos cuente un poco cómo ve usted, cómo ve esto que se está dando en este momento con ese nuevo rol que ha tratado de asumir el Tribunal Supremo Electoral. Pues sí, se ha formado una balumba frente a hechos inesperados por parte de la ciudadanía. Una, la intervención del Tribunal Supremo Electoral suspendiendo los partidos políticos. Yo tengo mi propio punto de vista jurídico, legal, en cuanto a esa sanción. Y también la renuncia del candidato Valdizón. Han sido cuestionados, han emitido opiniones diferentes sectores, unos de acuerdo, otros desde un punto de vista, otros de otro punto de vista. En fin, Guatemala es así. Se forma, como le dije, una balumba, un boom por cada caso, y a veces se le da importancia a lo que no lo tiene, o a la inversa, se le resta a lo que lo debe tener. Aquí tenemos el caso del señor Valdizón. Renuncia a la Secretaría General del partido y al partido mismo, para decir él, hacer yo mi propaganda libremente, sin estar dentro de las restricciones jurídico-legales que establece la ley electoral, por una parte. Por otra parte, dice, limpio mi partido. Pero, ¿hasta dónde puede suceder eso? Efectivamente, todos sabemos que esa renuncia es aparente, que ese alejamiento, por decirlo así, del partido es aparente. Con el fin de eludir la prohibición. Sí, porque él lo que trata es de seguir haciendo propaganda anticipada sin caer en las sanciones o las disposiciones de la ley o emitidas por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a hacer este señor durante este tiempo mientras se hace la convocatoria? Campaña. Aunque no va a mostrar ningún signo partidario. No, pero es como candidato. Y esto se subsume, se retrotrae a esa posición desde el momento en que regrese al partido y es candidato al partido. Es candidato, ha sido siempre candidato, aunque él haya aparentemente renunciado. Es una forma de darle la vuelta a la ley, como vi una caricatura no sé dónde. Pero entonces también el tribunal, en cuanto a la posición del señor Sinibaldi, dice que no está haciendo propaganda, que no hay campaña. Eso dice la Inspección General. Sí, pero es el Tribunal Supremo Electoral. Viene Valdizón, dice, quiere decir que yo puedo hacer propaganda y campaña también. Si no exhibo signo partidario. Sin símbolos y sin nada. Y le abrieron la puerta. Listo, pasa, pescó, y aquí estoy. Y se presenta con un divorcio, no como aquel famoso, pero semejante en ciertos aspectos. Vale el símil. Entonces... ¿Esto trae consecuencias legales? Claro que puede traer. ¿Para el señor Valdizón se las puede traer? Puede traerlas, porque si analizamos, reflexionamos sobre esta situación, sin precipitarnos, sin calificar los hechos de primas a primeras, reflexionemos, analicemos, veamos la doctrina, veamos la ley, veamos el Tribunal Supremo Electoral, su estructura, sus atribuciones, veamos la estructura del sistema político electoral, que hay que cambiar totalmente. Entonces, de ahí podemos sacar las conclusiones y deducir si este señor incurrió en responsabilidad o no incurrió en responsabilidad. De todos modos, desde este momento, en mi criterio personal, si no ha violado la ley, ha violado la ética. Porque esto es totalmente, se ve
a ojos vista, como corrientemente se dice, que él está tratando de eludir obligaciones legales, de cumplir con prohibiciones o estipulaciones que le manda la ley o el Tribunal Supremo Electoral. Carmen, perdón, ¿qué nos dice eso para el ambiente electoral? Porque esos mensajes a veces contradictorios que manda el TSE, uno a nivel de los magistrados, otro a nivel de la inspectoría. Mira, lo que es muy riesgoso es que el resto de partidos políticos pueda decir, bueno, aquí o todos hijos o todos centenados, y hay maneras de poder evadir la ley y burlar la disposición del Tribunal Supremo. Que eso aparentemente fue lo que hizo Valdizón al entender que si la Inspección General del Tribunal Supremo le permitía a Sinibaldi tener apariciones públicas sin signo partidario, él dijo, yo también quiero. Así es, y de hecho sus mismos correligionarios así lo declararon públicamente. Entonces imagínate, el resto de partidos puede decir, bueno, como nadie quiere quedar en desventaja en una carrera electoral, de eso se trata, una competencia justamente, pudieran decir, bueno, exactamente lo mismo. Te podrías imaginar lo que es llegar a una campaña en donde todos los partidos hayan incumplido utilizando ese mismo argumento con la disposición del tribunal y que lleguemos a un proceso de convocatoria en donde no tengamos partidos habilitados ni candidatos. Bueno, Mario, aquí nos enfocamos mucho en los candidatos presidenciales. Lo hemos hablado con el licenciado Balcells en otras ocasiones. ¿Qué pasa con esos candidatos a alcaldes? Dejémoslo de el área metropolitana. En todo el país tienen presencia, ya sea al estilo de Alejandro Sinibaldi, desde su cargo público, o al estilo de lo que ahora quiere hacer Manuel Valdizón, líderes cívicos o sociales en sus comunidades que hacen campaña sin un símbolo partidario, haciendo campaña abiertamente. A ese nivel poco se ha enfocado el TSE, se ha quedado a nivel presidencial. En este caso. Sí, esa es una omisión de momento. Es decir, han dejado o no lo han analizado, no se han dado cuenta de esa situación que puede derivar hacia los cargos menores, como son los cargos edilicios, que pueden tomar la misma actitud del candidato presidencial. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Ya se imaginan ustedes, imagínense de momento un cuadro así, que hayan candidatos por todos lados, pero no tienen partido, y hayan partidos por todos lados y no tienen candidato. Señores, pero puede considerarse injusto con respecto a los otros candidatos que se le autorice a Alejandro Sinibaldi a seguir teniendo apariciones públicas. Solo el sábado último, por ejemplo, apareció junto al presidente de la República en San Marcos. El presidente explicó que iba con otros miembros del gabinete, pero por supuesto la prensa repara en él y las tomas reparan en él, repartiendo bolsa segura en San Marcos. Eso, por supuesto, sus contendientes lo ven como una participación proselitista o en campaña que les parece una ventaja inapropiada para él. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo no sé si legalmente ahí se podría hacer algo. El licenciado Guerra pues nos aclarará la parte legal, pero definitivamente ya todos sabemos, lo salió diciendo inclusive la misma vicepresidenta hace un tiempo, que Sinibaldi era el candidato. Desde el momento en que ella reconoce que él es el candidato por parte del Partido Patriota, pues lógicamente ya no cabe dentro de la calificación de funcionario público que está únicamente inaugurando obras como parte de la publicidad de gobierno. Como bien decía el licenciado Guerra Roldán, esto ya es un asunto de ética política y me parece que aquí hay que aprender a acatar las reglas del juego y sobre todo los partidos políticos, sus candidatos como los gobernantes son los primeros llamados a educar a la población y a la ciudadanía, pues justamente demostrando con el ejemplo esa voluntad de respetar la ley, de respetar la norma en su espíritu, porque no todo está escrito en la ley y es imposible poder anticipar todas las situaciones que se puedan dar, pero por eso es que hay que pensar en el espíritu, es decir, ¿por qué los legisladores pensaron normar desde este punto de vista la propaganda y demás? Y a eso es a lo que hay que atender. A eso derivó en el acuerdo 117-2014 y el 147-2014. Usted dijo que tenía un criterio muy personal acerca de esas acciones puntuales del TSE. Y lo digo porque Carmen lo que está planteando ahora es, la ley dice una cosa muy tajante, pero el tribunal fue, a mi criterio, también un poco más allá de lo que la ley le permitía exactamente para retomar ese espíritu que decía Carmen, ¿o no? Bueno, lo que ella dice es verdad en el sentido que
La ley no puede abarcarlo todo. Y nosotros, los que somos abogados, sabemos lo que es la ley, la definición de la ley, desde que empezamos a estudiar Derecho. Entonces, la ley es objetiva, es abstracta, es general, y entonces no puede... Por eso hay disposiciones menores que van a regular los ámbitos contemplados por la ley. En este caso, claro, y yo así lo comprendí desde el principio, si a los partidos políticos se les imponen estas restricciones, ¿por qué no a los candidatos? Son producto de lo mismo. Claro. Estamos desde el mismo ámbito político electoral, en la misma actividad. No hay candidatos si no hay partidos. No, exactamente. Entonces, es una burla, o es que nos ven cara de, ya saben ustedes, a todos los guatemaltecos, como dijo un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, o qué. Todo está en el sistema político electoral, que es deficiente, obsoleto, ya no tiene vigencia plena. En mi concepto, hay que hacer una reforma político-electoral, no esos remiendos, como aquellas llantas que les ponían parches, no. Hay que hacer una reforma de fondo, exhaustiva, desde la Constitución, la ley, etcétera. Alguien en un programa anterior decía de los diputados, es cierto, los diputados debían de renovarse el Congreso por mitad cada 2 años y no haber reelección sino pasados 2 periodos, pero eso es reforma constitucional. Entonces hay que reformar todo el sistema político electoral, porque mientras no se haga esa reforma vamos a estar contemplando, vamos a ser testigos de estas situaciones que a veces repugnan, a veces dan asco, a veces indignan o a veces nos hacen reír. A su criterio, ¿considera que es correcto el concepto en el 117-2014 y en el 147-2014 que llega a la suspensión de 11 partidos políticos? Vea, yo en ese aspecto vi la ley, la conocía, pero siempre hay que revisar, volver a ella. Las sanciones van en gradación. Amonestación, multa, suspensión y cancelación. Suspendió los partidos, pero estos partidos habían sido objeto de multas. Fueron objeto de multas por la administración electoral anterior. Previa. Pagaron las multas. Amparados. Entonces no han caído en mora, no han dejado no han violado la ley en cuanto... No han omitido el pago. Exactamente. De hecho, el líder, a pesar de estar amparado, fue y pagó hace un par de días esas multas para evitar poder caer en esa categoría. Exactamente, pero entonces, ¿para qué la ley hace esa gradación? Usted no pagó la multa, va a la suspensión. Si a pesar de la suspensión sigue en inobediencia a la ley y a las disposiciones del tribunal, puede cancelarse. Cancelación del partido. Pero usted dice que no se ha cumplido un paso en el caso de aquellos partidos que se encuentran amparados para no pagar la multa. Pues sí, claro, desde luego. Ese es mi criterio. Pero fue tal la euforia pública de analistas, de comentaristas y una mediática, un entusiasmo mediático que... Bravo, tribunal, así se hace, eso esperábamos de usted. Y sobre todo por cierta animadversión que ha existido contra el tribunal anterior. Y yo creo que porque eran mujeres. Entonces, es cierto que tuvo sus falencias, tuvo sus debilidades, pero tampoco achacarles todo. Sacaron los procesos electorales bien, los sacaron adelante, pero está ese prejuicio. Y ese prejuicio hizo volcar toda la euforia a esa disposición para decir, este tribunal sí, no como aquel. Este gobierno sí, no como aquel, pero después viene la decepción. ¿En qué situación nos encontramos entonces en este momento? Si desde un punto de vista pueden ser cuestionables las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral y desde otro punto de vista son cuestionables las acciones violatorias de la ética, han dicho ustedes dos, acciones de los candidatos, por ejemplo el caso del señor Valdizón. Estamos verdaderamente metidos en un berenjenal, Carmen. Lo que llama la atención es que aparentemente ninguno de los partidos políticos ha impugnado la disposición del Tribunal Supremo. Y ahí tendríamos que preguntarnos también por qué. Lo importante en todo caso es que reflexionemos, tanto instituciones como el mismo sistema y los mismos ciudadanos, en cuanto a que esto, como en el fútbol,
una campaña electoral, un proceso electoral tiene reglas. Y quien no cumpla con esas reglas, igual que Suárez, tiene que tener una sanción. ¿Qué es lo que pasa? El Tribunal Supremo muchas veces ve limitada su caja de herramientas para poder actuar con propiedad en este tipo de circunstancias, porque son los mismos partidos políticos los que tienen que promover, que diseñar primero y luego aprobar esas reformas a la ley electoral, es decir, son juez y parte. Ante tal limitación, pues el Tribunal Supremo tiene que hacer lo que puede, y aparentemente lo que hemos visto ahora es que se ha acuerpado con parte de una sociedad civil que ahora está mucho más organizada y que está tratando de apoyar este tipo de decisiones del tribunal, aunque posiblemente en el fondo haya fallas legales, se está apelando a la parte ética. Y lo importante sería que sea el propio sistema el que vaya autorregulando este tipo de comportamientos. ¿Y sabe por qué no impugnaron los partidos? Por partidos, porque saben que están desprestigiados. Y que sería impopular hacerlo. Sí, y como vieron la reacción popular que y de se cerró filas, si impugnamos, nos van a seguir señalando. Pero recuerda que también no les convenía, mejor aceptar y pagar o a ver qué hacen, pero no impugnar, decir, no, el tribunal está haciendo mal. Aunque lo sepan, aunque tengan fundamentos legales, no lo hacen, porque temen la reacción popular, la reacción de los diferentes sectores. Y eso ya es per se una reacción positiva. De la llamada sociedad civil. Pero también la sociedad aplaude la limpieza social, ¿verdad, Valmes? En muchos sentidos la sociedad ha aplaudido la limpieza social, eso es cierto. Y eso no la hace correcta. Sí, la otra cosa, se habla de los sectores de la sociedad civil. ¿Cuáles son esos sectores? Son corpúsculos. Son legítimos. Son, primero hay que pensar en eso, en la parte ética de la legitimidad. Pero son pequeños grupos. ¿Dónde está el caudal de gente que los respalda? Y muchas veces tienen intereses particulares que lo han manifestado disfrazándolos de un interés público o interés nacional. Yo entiendo perfectamente su punto, don Mario, pero encuentro entonces que el ciudadano se ve entre esos grupos que apoyarían una disposición ilegal o poco fundada en términos legales, y un grupo de políticos en los que también el ciudadano no ve precisamente un defensor de las reglas, ni mucho menos. Es el sistema en que estamos. Por eso es que, y lo que hace falta en Guatemala es un programa de educación cívica, desde la preprimaria hasta los adultos. Nosotros teníamos proyectado eso en el tribunal y ya los siguientes magistrados no lo siguieron, porque mire la ironía, en tiempo de la dictadura de Ubico, que yo sufrí, y mi familia, yo estaba en el instituto, estaba militarizado. Pero usted estudiaba civismo. Estaba militarizado, los 4 años logramos la militarización con la calle de Ubico, etcétera. Pero había una cátedra que era instrucción cívica. Mi padre fue catedrático en el Instituto Normal y otros institutos de esa materia, instrucción cívica. Y todo eso nos sirvió para que nosotros, los estudiantes que íbamos a ser bachilleres, nos rebeláramos también contra la dictadura, que acuerpáramos las manifestaciones y las protestas contra el dictador Ubico. Lo que él programó nos sirvió a nosotros. Ahora ya no hay nada de eso. Don Mario Guerra. Yo solamente quisiera tocar justamente ese punto, porque efectivamente puede ser que desde el punto legal puedan haber sanciones y pueda haber ciertas consecuencias a esta disposición. Desde el punto de vista electoral, que habría que examinarlo, cuál sería el efecto de que, en el caso de que Manuel Valdizón pues promoviera su imagen y posteriormente se inscribiera nuevamente como candidato y corriera en las próximas elecciones, yo te aseguro que esto no va a tener un mayor efecto a nivel... No hay escarnio público. No hay escarnio público. ¿Y por qué? Precisamente porque tenemos una ciudadanía poco educada, poco formada, que primero poco se informa y luego poco es capaz de procesar cuáles son los alcances de este tipo de hechos.
Carmen Ortiz, don Mario Guerra Roldán, gracias por acompañarnos a ambos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para conversar ahora sobre las limitaciones de presupuesto en el Ministerio de Salud Pública. Se ha anunciado ya que quedan sin efecto convenios de por lo menos 18 organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de extensión de cobertura de salud a nivel primario. Ya venimos. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Mamá, prepárame algo con queso cheddar. Claro, mi amor. Y a mí con tocino. Y para mí con cebolla caramelizada. CBO está de vuelta en McDonald's. Cuadro CBO. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos de vuelta en a las 8:45 y aquí ha arrancado ya la conversación. Nos acompañan el día de hoy Gustavo Varillas, quien es vocero del Ministerio de Salud, y está con nosotros también Karina Meléndez, quien es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Extensión de Cobertura de Salud. A ambos les hemos invitado para conversar sobre un asunto que en realidad es cíclico en nuestro país. A partir del mes de agosto empezamos a ver noticias como esa terrible que ve usted hoy respecto al Hospital Roosevelt, en que empiezan a reducirse los servicios que se ofrecen a la población, simple y sencillamente porque la plata ya no llega y no alcanza. De eso vamos a hablar. Pero con más preocupación todavía, vemos que se empieza a, ¿se dice rescindir o se dice reducir? Convenios firmados con organizaciones no gubernamentales para ofrecer servicios de extensión de cobertura de salud. Esto es cobertura primaria. Sí. En diferentes áreas del país, por lo menos 18 organizaciones. A 18 organizaciones se les ha reducido ese convenio, lo cual significa que menos personas de las que se había previsto van a tener servicios de cobertura. Gracias a ambos por acompañarnos y yo quisiera arrancar pidiéndole a Karina que nos cuente exactamente qué les ha dicho el Ministerio de Salud a las organizaciones que brindan estos servicios. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el espacio. Nosotros hemos estado conversando con el señor Ministro de Salud el día martes, en donde se nos indicó que de los 390 convenios que están firmados por las organizaciones que prestamos los servicios básicos de salud, se nos va a hacer una reducción a 120 convenios, a 170 convenios de salud. Eso representa que de los 4.7 millones de habitantes que han sido conveniados, se está hablando de que se dejaría de atender un 2.5 millones de habitantes. Durante los últimos 4 meses del año, cuando usted dice 4.7 millones de habitantes, habrían de tener esa cobertura mediante las organizaciones no gubernamentales. Exactamente. Al dejarse de pagar esos 170 convenios durante los últimos 4 meses, me dice usted, se van a quedar cerca de 2.5 millones de habitantes, porque está pactado. ¿Sin cobertura? Sí, sin cobertura. ¿Qué tipo de cobertura le dan a ustedes solo a los habitantes? Nosotros nos encargamos de la parte de la salud primaria. Eso significa todas las acciones de prevención de muertes maternas, prevención de desnutrición, el tema de vacunación, los controles de peso, talla en los niños. Nosotros somos el eje y las acciones del Pacto Hambre Cero y de la Ventana del 2010. ¿Quién los supervisa para saber que cumplen a cabalidad con los convenios por los que se les paga? Nosotros pasamos por varios filtros de supervisión y evaluación. Tenemos filtros desde el nivel central. Tenemos los filtros a través de las áreas de salud. Ahí existe en cada área de salud un programa de extensión de cobertura que se encarga de hacernos las evaluaciones de manera trimestral. En el tema de las acciones que realizamos con Pacto Hambre Cero y la Ventana de 1000 días, está la CESAN, su función es hacer el tema de monitoreo en estas acciones que nosotros presentamos. Y aparte de eso, pues también tenemos auditorías sociales con las comunidades, ya que nuestro trabajo se realiza con grupos comunitarios. Son los recipientarios de esos. Exactamente, o sea, nosotros hacemos el control de los COCODES, también hemos para estos años ahí está la Alianza por la Salud y la Nutrición, que también nos ha estado haciendo monitoreos, ¿verdad? Ellos han sido los que también pueden dar fe del trabajo que se ha estado realizando. Gustavo, 2 líneas. ¿Por qué existe esta estructura
donde no es el Estado a través del Ministerio directamente, sino que a través de una tercerización, y por qué se suprime en estos momentos. Mira, en el año 98 fue que empezó, en esa época ese gobierno introduce la atención por cobertura y tenía una cantidad que hacía, que suponemos que era para dar cobertura donde el sistema de salud no lograba llegar. Durante años ha ido incrementándose y caminando de esa cobertura y se ha ido realizando. Cada año se firmaban convenios entre las ONGs y el Ministerio de Salud y su presupuesto se daba para poder ir ejecutando y haciendo acciones. Históricamente nunca lograron cumplir el pago del 100% de los convenios y el convenio al momento de ser firmado tiene una adenda, tiene términos como cualquier contrato en el cual es en buena voluntad realizarlo, pero también está basado y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Poco a poco ha ido cambiando. El año antepasado, en el 2012, fue la primera vez en la historia que se les paga el 100% de lo convenido. El Ministerio ha apostado a la parte preventiva a nivel nacional y se ha reforzado mucho la parte preventiva de todo el país. Pero en el 2013 sí hubo recortes. En el 2013, en el 2012 a finales se firma un como acuerdo para fortalecer el primer y segundo nivel de atención. Las ONGs tienen una parte, o sea, no son las que ven todo. Hay 1.423 puestos de salud en el país, hay 291 centros de salud, hay 91 centros de atención permanente, que es la parte preventiva de salud del sistema de salud. Y hay 45 hospitales. Tenés, dentro de esa parte, tú venís como ministerio y en el puesto de salud tú tenés vacuna, vitamina, micronutrientes, que es lo mismo que el ministerio le provee a las ONGs. Le dan, aquí está su vacuna, aquí está su vitacerial, su chispita, vaya a distribuirlo y ayúdenos en la parte de cobertura donde en su momento, para extenderla. Pero si los contratan es porque la propia estructura que has descrito del ministerio no tiene el alcance para llegar a toda esa población. Si lo hablamos muy claro, ha sido un sistema que durante 60, 70 años se ha dedicado a la parte asistencial. Lo hablabas con el tema del Hospital Roosevelt, que decían, la gente no va se cerró la consulta externa. No se cerró la consulta externa, sino las operaciones menores. No, hoy se hicieron 131 operaciones en cirugía. O sea, se cerró en parte de forma parcial. Pero si tú vas a países desarrollados, los hospitales no tienen consulta externa. Ahí es operaciones y la consulta externa es un centro, un puesto de salud. Es externo. Y en un momento, aquí lo que está trabajando ahorita, la parte preventiva. Fortalecer eso, porque realmente durante años nuestro sistema ha sido hecho para asistir y no que realmente nosotros como individuos tengamos la responsabilidad de cuidarnos. Gustavo, esos 2.5 millones de personas realmente quedarían sin cobertura al cancelarse estos 170 No sabemos. convenios. Nosotros creemos que no, debido a que realmente lo que va a tocar es sencillo. El Ministerio de Salud tiene que asumir su rol, la gente salir a trabajar y llegar a donde no se puede llegar. Lamentablemente el tema no es porque no se pueda, sino que no hay plata. Y tampoco puedes venir y si tenés una idea, yo te voy a dar a ti 417 millones porque quiero que llegues a esto, pero al ver a la fecha no vamos a llegar, tenemos 275, lo más honesto es hablar con la gente y decirles, miren, esto es lo que hay. ¿El presupuesto que está vigente este año es el mismo presupuesto del año anterior? No, es el presupuesto aprobado en el año 2012. Esto claro, pero es el que estuvo vigente el año anterior también. Así es. La recaudación de este año, que está abajo de las metas, está por arriba de lo que se había recaudado el año pasado. Aún así, sufre esos recortes del ministerio y es en función de eso que se dice, ya no nos alcanza. Así es que, mira, pero es que tenemos lo siguiente. De un momento a otro también tenés mucho más demanda en el sistema. Nosotros hemos trabajado ahorita en el fortalecimiento de redes para poder fortalecer la parte preventiva. El ejemplo es, se cierra la consulta del Hospital Roosevelt y tú puedes ir a la zona 11, a la 1 de julio, a Fraijanes, a Villacanales, a hacer la consulta externa, tener rayos X, tenés todo lo que tenés en un hospital, lo tenés en el puesto de salud. Gustavo, es que dicho de esa manera pareciera realmente como si nuestro sistema fuera una maravilla que está esperando a que llegue la población a ser atendida. El tema es, se ha trabajado para formar la demanda. Con muy poco éxito. O sea, lo que pasa es que lleva un año. Pero también podemos ver que hay proyectos acá que por años ustedes lo han visto donde trabajás y los proyectos es apostarle al proyecto. Déjenme preguntarle a Karina. ¿Es posible pensar que el ministerio pueda suplir ante la ausencia de estos 170 convenios durante los últimos 4 meses del año, que el Ministerio de Salud pueda suplir con la cobertura primaria a esta población? La diferencia de las prestadoras de servicios es que nosotros llegamos a los lugares. Nosotros tenemos enfermeras en las aldeas más remotas del país
Ellas son las que se van a buscar a la gente cuando no quieren llegar a los servicios, porque también debemos ser conscientes que nuestra población ha sido renuente a los servicios de salud por diferentes causas a nivel social, ¿verdad? Pero nuestra función, yo no creo que el ministerio vaya a lograr cubrir esos 2.5 millones. Nosotros nos dedicamos a ir a buscar a las personas, a las comunidades. Estamos con los centros de convergencia ¿Cuál es el abiertos. riesgo? Muerte materna, desnutrición, Gustavo, falta de vacuna. ¿cómo se impide ese riesgo? ¿Cómo se impide que se materialice ese riesgo desde el Ministerio de Salud? Que se incremente, por ejemplo, mortalidad materno-infantil. Sumándonos todos, esa es la realidad. O sea, sumándonos todos. Ya. Tenemos el ejemplo de Guatemala como región, como país en Centroamérica, es el que tiene menos casos de dengue reportados en los últimos 2 años. Eso es con la suma de trabajo de alcaldes, de gobernadores de la misma comunidad. Estos son momentos que realmente, en lugar de verlos como críticos, es el momento de oportunidades de cambio y realmente empezar a apostar para esa parte. A ver, yo no puedo acusar al Ministerio de Salud por contar con un presupuesto reducido, porque en realidad la decisión viene primero del Ejecutivo en su conjunto y del Legislativo que termina aprobando. Vale. Pero uno sí puede cuestionarse como ciudadano, ¿por qué habría de recortársele a un programa de 400 o 500 millones de quetzales y en cambio mantener funcionando otros programas que seguramente ante el riesgo de mortalidad materno-infantil terminan siendo secundarios? Eso es lo que uno no puede dejar de cuestionarse. Mira, lamento negarte que en el tema de salud todo es prioritario. Claro. No hay un tema que podamos decir que sea menos o más. Y hay otros programas que se les ha reducido en ese mismo porcentaje. Hay programas que se han reducido. O sea, el tema no es de que en su momento trabajas con un presupuesto de hace 2 años y las cosas han cambiado. Tenés más demanda, tenés más exigencias de toda la población en todos los temas. Tuberculosis, VIH, gente con enfermedades renales, gente con el corazón, gente con cáncer. O sea, tenés N cantidad que al final de cuentas el sistema llega. La persona enferma llega al Ministerio de Salud. La persona que está sana llega al Ministerio de Salud. Entonces tenés que atender a toda la demanda que tengas, que en su momento puede ser: hoy no hay una vacuna, tener un problema. No hay tal cosa, tenés otro. Entonces tienes que estar todo el tiempo tratando de cubrir necesidades que se te demandan de cualquier ambiente en el cual, en su momento... Pero ¿cómo generamos este balance donde la estructura formal del ministerio no llega hasta todos los puntos y sin embargo se sigue metiendo recursos a esta y se le recorta a esta estructura? Sí, si bien es cierto que en el tema de salud todo es prioritario, también debemos de recordar que el primer nivel de atención es esencial y está muy relacionado, es más barato y está muy relacionado al cumplimiento de objetivos del milenio. Al plan Hambre Cero, a la ventana de Mendiazó, está representando lo que en este gobierno ha sido la punta de lanza. Entonces, al descuidar este tema, consideramos que la población sí se verá altamente afectada. Porque ¿qué garantía nos puede dar el ministerio de que realmente va a cubrir a esa población? Nosotros no solamente prestamos el servicio de salud, de vacunación, también hacemos trabajo comunitario. Educamos a la familia, somos responsables de hacer planes de emergencia para evitar la muerte materna a población, la estrategia de cómo vamos a sacar a la mujer al hospital. Hemos salvado vidas también. Una última pregunta, Gustavo, que se nos termina el tiempo. ¿Hay una evaluación en el Ministerio de Salud para que esos 170 convenios que quedan suspendidos no afecten los municipios priorizados por el programa Hambre Cero? Sí, el ministro el día martes, que fue la reunión, que realmente no se les explicó la parte de la gestión de gobierno, sino fue realmente, miren, hay un recorte de dinero, se les va a convocar miércoles, jueves y viernes, aún no terminaron las reuniones, han estado llegando las ONGs por partes y se les explicó ese día. Hay un plan que se está elaborando para contingencia debido a que un momento es apretarnos todos el cincho y trabajar todos en un solo objetivo. Y el tema es, como bien lo dije, es ser honestos y decir: lamentablemente no llegamos a la plata para poder darlos, pero lo que toca es trabajar como ministerio en la parte institucional e ir a tratar de dar la cobertura a esa parte de personas que en su momento pueden quedar o no. Son 109 los municipios Hambre Cero. Son 116, si no estoy mal, y también está lo del corredor seco. ¿Esos no van a estar afectados? No, o sea, realmente hay cobertura en todos los departamentos. O sea, hay 48 ONGs que continúan y 18 que no van a poder continuar. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Este es un tema, por supuesto, que requeriría de mucho más tiempo para poder discutirlo a fondo y habremos de hacerlo. Habremos de volver a invitar al ministro de Salud Pública, quien hoy no pudo acompañarnos, para discutir este tema a profundidad. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.
Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.